Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, aquí Padre Michel Bonifaz. Continuamos nuestra meditación sobre la fe católica y hoy, en esta charla número 18 acerca de la fe, hacemos un resumen general de lo que dijimos acerca de la fe. La fe es algo de suma importancia. ¿Por qué? Porque la fe es del todo necesaria para la salvación eterna. Sin la fe es imposible agradar a Dios, dice San Pablo a los Hebreos 11:6. Y Jesús nuestro Señor dijo, el que no cree será condenado. Marcos 16:16. Entonces es algo muy necesario. Ahora, la fe es necesaria para la salvación porque Jesús lo ha dicho. Jesús es Dios encarnado, no puede engañarse ni engañarnos. No se ha dado a los hombres otro nombre debajo del cielo por el cual debamos salvarnos, sino el nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Hechos 4:12. La fe es absolutamente necesaria. Ahora, ¿cuál es la iglesia que conserva la verdadera fe enseñada por Jesucristo? Pues la respuesta es la iglesia de 2000 años, la única iglesia, la una, católica, apostólica y romana. ¿Por qué la iglesia católica es quien únicamente conserva la fe verdadera? Y porque solo ella la recibió directamente de Jesucristo y de los apóstoles, esta fe verdadera, y la ha conservado y conserva siempre incolume. Entonces, no hay iglesias, hay la iglesia que Cristo fundó y después hay las iglesias fundadas por hombres que en el catecismo mayor de la Iglesia Católica, llamado Catecismo del Concilio de Trento o Catecismo Romano, dice la Iglesia Católica es la que recibió el Espíritu Santo y la fe de Cristo. Y bien, todas las que usurpan el nombre de iglesias caen necesariamente en errores perniciosos de fe y de moral. ¿Por qué? Porque son guiadas por el espíritu diabólico. Eso lo dice la Iglesia Católica, bien, en su catecismo mayor llamado Catecismo Romano o Catecismo del Concilio de Trento. En el artículo, creo en la Iglesia, una santa católica y apostólica. La palabra apostólica, ahí está esto lo que dice la iglesia. Entonces, la fe cristiana auténtica es la fe católica porque es fe divina, mientras que la fe de las sectas es una fe humana. Seleccionan lo que quieren en la Biblia y rechazan lo que no les gusta. Esto no es tener fe. Tener fe es creer todo lo que Dios lo dijo, porque Dios lo dijo, y Dios no puede engañarse ni engañarnos. De hecho, en la pregunta 864 del Catecismo, San Pío X dice, ¿qué es la fe? La fe es una virtud sobrenatural infundida por Dios en nuestra alma y por la cual, apoyados en la autoridad del mismo Dios, creemos que es verdad cuanto Él ha revelado y por medio de la Iglesia nos propone para creerlo. Entonces, la fe viene de Dios y Dios nos comunica esta fe. ¿Cómo debe ser la fe? ¿Cuáles son sus propiedades? Y bien, la fe debe ser universal, firme, constante y viva. Nuestra fe es firme cuando creemos sin duda ni vacilación ninguna. Por ejemplo, Abraham ha creído y fue recompensada su fe. La fe es constante cuando estamos dispuestos a sufrirlo todo, incluso la muerte, antes que hacer traición a nuestra fe u apostatar. Es el ejemplo de los santos y de los mártires. La fe viva cuando vivimos según ella, es decir, cuando huimos del mal y hacemos el bien, como manda la fe. Como un cuerpo sin espíritu está muerto, así la fe sin las obras está muerta, dice Santiago. Continuamos con otra pregunta. ¿Bastará que solo creamos en lo íntimo de nuestro corazón? No basta, no. Es necesario que confesemos exteriormente nuestra fe. En efecto, Cristo dijo, a todo aquel que me reconociere delante de los hombres, yo también lo reconoceré delante de mi Padre que está en los cielos.
Mas a quien me negare delante de los hombres, yo también lo negaré delante de mi Padre que está en los cielos. San Mateo 10, 32, 33. Se debe confesar la fe exteriormente, esto es, manifestarla de tal manera que los demás conozcan que somos cristianos, que somos católicos, que profesamos nuestra fe. Solo el que obra así es verdadero cristiano. La fe se puede manifestar exteriormente con palabras o con obras. Con palabras diciendo, sí, yo soy católico, orgulloso de serlo, y creo lo que me enseña la Santa Iglesia Católica de 2000 años. Con obras, por ejemplo, manifiesta uno que es católico asistiendo a los divinos oficios, a la misa, recibiendo los santos sacramentos, haciendo la señal de la cruz, arrodillándose delante del Santísimo Sacramento y también mostrando repugnancia en oír conversaciones contra la fe, privándose también de comer carne, por ejemplo, los viernes. Entonces, tenemos que manifestar nuestra fe. Cristo lo dijo, el que me niega delante de los hombres, yo también voy a negarlo delante de mi Padre Celestial. Dije que iba a hacer un resumen de todo este tema de la fe. Y bien, la fe tiene dos fuentes. La tradición apostólica escrita que llamamos Sagrada Escritura y la tradición apostólica no escrita, lo que llamamos tradición apostólica. Entonces sabemos que todo no está escrito, todo no está escrito en la Biblia. La Biblia, hoy los protestantes y bajo su influjo muchos católicos piensan que todo está en la Biblia. Bien, no, todo no está en la Biblia. Primero hablo del Nuevo Testamento, el Antiguo ya estaba hecho. El Nuevo Testamento fue escrito poco a poco. Nuestro Señor Jesucristo no escribió nada, mandó predicar, enseñar su doctrina, la confió con su Espíritu Santo, la confió a sus apóstoles. Eso es muy importante saberlo. Por ejemplo, nuestro Señor, después de su resurrección, el día de la resurrección, aparece a los apóstoles, come con ellos y después les dice: esto es lo que yo os decía cuando estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliera todo lo que está escrito en la ley de Moisés y de los profetas y en los salmos acerca de mí. Entonces, y lo que sigue de suma importancia, entonces nuestro Señor Jesucristo les abrió a los apóstoles, les abrió la inteligencia para que entendiesen las Escrituras. Les abrió la inteligencia para que entendiesen las Escrituras y les dijo que así estaba escrito, que el Mesías padeciese y al tercer día resucitase de entre los muertos, y que se predicase en su nombre la penitencia para remisión de los pecados a todas las naciones, comenzando por Jerusalén. Y vosotros daréis testimonio de esto. Testimonio. Los apóstoles deben dar testimonio. Los apóstoles dieron testimonio, bautizaban, predicaban, celebraban la misa, lo que se llama fracción del pan, en los Hechos de los Apóstoles, daban el Espíritu Santo, confirmaban, y también dejaron lugartenientes que llamamos los sucesores, la sucesión apostólica. Los apóstoles dejaron lugartenientes, los obispos, los presbíteros, como lugarteniente suyo. Y sabemos que los apóstoles y sus sucesores son los guardianes de ese depósito que Cristo nos ha confiado. Por ejemplo, en Timoteo, 1 Timoteo 6:20, Timoteo, guarda el depósito. Guarda el depósito. Timoteo, 2 Timoteo 2:2, Timoteo, lo que oíste de mí, transmítelo a hombres fieles, los cuales sean aptos para enseñarlos a otros. Entonces hay una sucesión apostólica. Y sabemos también que todo no está escrito. Todo no está escrito. Por ejemplo, en la segunda carta a los Tesalonicenses 2:15 dice: mantened firmemente las tradiciones en que fuisteis adoctrinados, ya sea de viva voz, ya sea con carta nuestra.
Entonces, sea de viva voz, sea por carta, oralmente y por escrito. Por lo tanto, decir solamente Biblia escrita nada más, si bien es falso porque dice que todo no está escrito. Al final de los capítulos 20-21 de San Juan, dice que si todo fuera escrito, no cabrían los libros en el mundo. ¿Y dónde está lo que no está escrito? Y bien, esto se llama tradición apostólica, la tradición en mayúscula. Ahora, ¿la Biblia es palabra de Dios o no? Sí, claro que sí es palabra de Dios. Pero ¿cuándo? ¿Cuándo la Biblia es palabra de Dios? ¿Cualquier Biblia? No. La Biblia es palabra de Dios en la medida que es fiel, eh, copia verdadera, fiel, y también traducciones fieles. Toda Biblia mal traducida, mal explicada, incompleta, ya no es palabra de Dios. Por ejemplo, la Reina Valera, que todos los protestantes casi usan, y bien, por desgracia, tiene 7 libros menos de un lado, de otro lado, hay errores en la traducción. Si me acuerdo bien, un pastor decía que había unos 1950 errores de traducción en este libro, en esta Biblia que usan los protestantes. Por ejemplo, en San Lucas 1:28, Dios te salve María llena de gracia. Ellos dicen salve la favorecida o la muy favorecida. No es igual, no es igual. Entonces, toda Biblia no es palabra de Dios, cuidado. Y por desgracia hay Biblias también católicas, que dicen católicas, que no son muy buenas. Por ejemplo, la latinoamericana, etcétera, tiene explicaciones, traducciones a veces tergiversadas un poco, y sobre todo notas de tipo teología de la liberación, es decir, comunismo disfrazado que impulsa a los católicos a la guerra, a revoluciones, derramar sangre. Esto no es católico tampoco. Ahora, es verdad que la Iglesia a veces prohibió la Biblia. Es falso, es totalmente falso. Lo que la Iglesia prohibió son las Biblias falsas, las Biblias falsificadas, las Biblias mal traducidas. Esto sí, claro que cualquier pueblo prohíbe que impriman su constitución y sus leyes en textos falsos, falsificados, ¿no? Aquí San Pío X, de hecho, dice, la Iglesia recomienda que lean la Biblia, pero una buena Biblia, con la aprobación de la Biblia y con explicaciones adecuadas para que no caigan en errores. Es muy importante también. La tradición, dijimos, ¿qué es? La tradición es la palabra de Dios no escrita, sino comunicada de viva voz por Jesucristo y por los apóstoles, transmitida sin alteración de siglo en siglo por medio de la Iglesia hasta nosotros. ¿Y dónde se contienen estas enseñanzas de la tradición? Bien, las enseñanzas de la tradición se contienen principalmente en los decretos de los concilios dogmáticos, en los escritos de los santos padres de la Iglesia, y en los documentos de la Santa Sede, y en las palabras y usos de la Sagrada Liturgia. Por eso, cambiar la liturgia cada rato y cada quien hace lo que quiere es una catástrofe, porque la liturgia es el depósito realmente donde está concentrada la fe católica. Ahora, ¿hay pecados contra la fe? Sí, hay pecados contra la fe. ¿Cuáles son? Bien, hay varios pecados contra la fe que son, por ejemplo, según Santo Tomás de Aquino, en su segunda cuestión 10 a 15 de la Suma Teológica, dice, hay la infidelidad o paganismo, que cuando es voluntario es el mayor de los pecados después del odio a Dios. Hay la herejía, que niega algún dogma revelado en particular o duda voluntariamente de él. Todas las sectas protestantes, por desgracia, son herejías. Y hay la apostasía, que es el abandono total de la fe cristiana recibida en el bautismo, cuando alguien se hace budista, musulmán, etc. Hay también la blasfemia, que es pecado que va contra el Espíritu Santo, gravísimo pecado, es el pecado de los demonios, de hecho. Y también hay un pecado bastante grave contra la fe, es la ceguera del corazón y embotamiento de los sentidos, que proceden sobre todo de los pecados de la carne y se oponen al don
del entendimiento. Por eso, que, hermanos, mientras más un pueblo peca y más favorece el pecado de la carne, como hoy están haciéndolo, más hay peligro, hay muy peligro. La herejía es grave, sí, claro que sí es grave, porque falsifica la fe. El Santo Tomás de Aquino dice: la herejía es como la falsa moneda. Alguien hace falsa moneda y la gente honesta la hace circular, pero cuando llega un momento dado lo atrapan y esta persona no tiene nada. ¿Es verdad que uno puede salvarse en todas las religiones? No, es falso esto, totalmente falso. Lo diga quien quiera, quien sea, y bien es falso. Porque Jesucristo dice: yo el camino, la vida y la verdad. Nadie pasa por mí sin pasar nadie pasa al Padre sin pasar por mí. Ahora, los protestantes tienen fe cristiana auténtica, divina y católica, o humana. Es una fe humana, no es la fe divina y católica, porque no creen todo lo que Dios ha revelado. Por ejemplo, la fe cristiana auténtica dice: la Eucaristía, la hostia consagrada, es cuerpo, sangre, alma, divinidad de Cristo. Los protestantes no creen en eso. Para ellos un mero símbolo, un poco de pan. Alguien me dice: dan una galleta, un jugo a veces, en unos lugares. Bien, no vale nada, no hay nada ahí. Y Cristo dijo: el que no come mi cuerpo, no bebe mi sangre, no tiene la vida eterna. Al final del capítulo 6 de San Juan. Es grave esto, es grave. Cuando un sacerdote o obispo o cualquiera que sea dice: todos se salvan, no hay problema. Bien, sí hay problema. ¿Por qué? Porque Cristo dijo: recibe el Espíritu Santo. A quienes perdonan los pecados quedan perdonados, y a quienes tienen quedan retenidos. Los que, por ejemplo, quieren confesarse directamente con Dios sin pasar por el sacramento, bien, no reciben el perdón, pudiendo confesarse, etcétera. ¿Cómo podemos aumentar nuestra fe? Bien, los principiantes debemos saber que la fe es un don de Dios. Es un don de Dios, y debemos, nosotros que tenemos la dicha de tenerlo, bien, debemos guardarlo y hacerlo incrementar. Pedimos al Señor en oración ferviente que nos conserve en esta fe divina y católica. Por eso un católico nunca va a templos protestantes, ortodoxos, no católicos, nunca, no debe. No va tampoco a lo que es la masonería, el comunismo, rotaries, leones, yoga, reiki. Todas esas cosas son pecados, supersticiones, espiritistas, curanderos, etcétera. Esto va contra la fe. Y bien, debemos también rechazar con energía, mediante la gracia de Dios, todo aquello que puede presentar un peligro para nuestra fe. Por ejemplo, cuando hay tentaciones, dudas diabólicas o acciones diabólicas, no discutir con ellos, ignorarlos por completo, combatirlos indirectamente, es decir, pensar en cosas totalmente diferentes y punto. No pensar en esas cosas, mucho menos tratar de averiguar todo, porque uno va a ser loco, ¿no? También evitar las lecturas peligrosas o imprudentes en las que se enjuician con criterio anticristiano o mundano las cosas de la fe o de la religión. No aceptar Biblias protestantes, no aceptar revistas, y sobre todo no recibir esta gente en su casa que viene a quitarte la fe verdadera para darte una falsa. Claro, con la Biblia falsificada. La Biblia falsificada ya no es palabra de Dios, cuidado. San Juan, en su segunda carta, versículo 10, hay un solo capítulo, dice: si alguien viene a ustedes y lleva otra fe, ni recibirlo ni hablar con él. El que lo recibe, bien, participa en sus malas obras. Entonces, también cuidarse de todas las películas, etcétera, que van contra nuestra fe. Evitar también la soberbia intelectual. Dios resiste a los soberbios y da su gracia a los humildes. Tenemos que extender y aumentar el conocimiento de nuestra fe también, estudiando catecismos explicados, obras de santos, obras de formación religiosa, conferencias, sermones buenos, y también aumentando así nuestra cultura religiosa, y también leer la historia de la Iglesia, por ejemplo, la vida de los santos, donde está la fe vivida. Y también hacer actos de fe. Dios mío, yo creo todo lo que predica la Santa Iglesia Católica. En las personas adelantadas también tienen que incrementar su fe, vivir
en espíritu de fe, vivir un auténtico espíritu de fe, poner todo en la mano de Dios. Hemos de ver a Dios a través del prisma de la fe, sin tener para nada en cuenta las circunstancias actuales, que todo, como Dios, como dijo Job, Dios me lo dio, Dios lo quitó, que su santo nombre sea bendita. Cuando uno vive de la fe, sigue las bienaventuranzas, San Mateo 5, 3-10, prefiere más pobreza, mansedumbre, lágrimas, arrepentimiento, misericordia, limpieza de corazón, ser perseguido, que el contrario de esto, es vivir la fe. Y San Pablo dice, todos los que viven piadosamente, serán perseguidos. Un hombre lleno de fe, en general, ya se desapega poco a poco de este mundo. El espíritu de fe intensamente vivido será para nosotros una fuente de consuelos en los dolores, enfermedades corporales, en las amarguras y arideces del alma, en la ingratitud o malquerencias de los hombres, incluso en las pérdidas dolorosas de familiares y amigos. Queridos hermanos, sin fe verdadera no hay salvación. Cuidado, sin fe verdadera no hay salvación. Y no es cualquier fe que salva, es la fe divina y católica. Hoy estamos en modo relativista, cada quien su religión dice, cada quien su secta, no es así, no es así. Por desgracia, del lado católico también hay problemas graves. ¿Por qué? Porque hace 50 años una teología falsificada, entró en la iglesia y tuvo mucha influencia, a tal punto que el Papa Juan Pablo II reconoció en 1981 que se han sembrado verdaderas y propias herejías en el campo dogmático y moral, y se ha manipulado la liturgia. Es gravísimo esto. Inmersos en el relativismo intelectual y moral, y por eso en el permisivismo los cristianos andan como andan actualmente, es decir, ultraliberales y perdidos. Es gravísimo. El mismo Papa Pablo VI había dicho que el humo de Satanás ha penetrado en la iglesia. Y es verdad. ¿Qué es el humo de Satanás? Y bien, todos esos errores que están dentro actualmente, dentro de la iglesia. Muchos católicos de los últimos 50 años, hay excepciones buenas, pero hablo en general, no fueron bien formados. Por ejemplo, el Papa Benedicto, cuando era cardenal, en su libro Informe sobre la Fe, dijo: puesto que la teología ya no parece capaz de transmitir un modelo común de la fe, también la catequesis se halla expuesta a la desintegración, a experimentos que cambian continuamente. Algunos catecismos de muchos catequistas ya no es en la fe católica, en la armonía de su conjunto. Ya no tenemos una catequesis comprendida como formación global en la fe, sino reflexiones, ensayos en torno a experiencias antropológicas parciales y subjetivas y relativistas, va a llevar el relativismo. Eso lo dijo Carl Ratzinger en su libro Informe sobre la Fe, séptima edición española de la BAC, página 80-81. Entonces, queridos hermanos, sin fe verdadera no se puede, pero la fe sola no salva. Hace falta la fe con la caridad, con la gracia. Por lo tanto, un cristiano verdadero, además de proteger su fe, debe vivir en gracia, en santidad, para poder salvarse. Dichosos, 1000 veces dichosos, los que colaboran en la difusión de la fe. Es también esto muy importante. Difusión de la fe, protección de la fe. Los católicos del pasado hicieron maravillas para difundir la fe católica y eliminar los errores religiosos que también llevaban a problemas humanos y familiares, y hoy, por desgracia, esto se ve poco. Muchos católicos ya no conocen su fe, no viven de su fe, y los que pudiendo ayudar no lo hacen. Bueno, concluyo con una nota optimista. Los católicos adelantados en la fe
trabajan cuanto pueden para propagar en torno suyo la fe, de que están saturados con sus oraciones, pidiendo a Dios que envíe obreros apostólicos para que trabajen en la evangelización de los infieles y de los herejes, también con su ejemplo, cumpliendo con las obligaciones del propio Estado, de manera que quienes los conocen se sienten movidos a imitarlos, con su palabra, confesando sencillamente, sin respeto humano, que en la fe hayan las fuerzas para hacer el bien y consuelos en medio de tribulaciones. Y también con las obras, contribuyendo con sus donativos, limosnas, sacrificios y su cooperación personal en la instrucción y educación moral y religiosa de sus prójimos. Ayudarlas a hacer escuelas totalmente católicas, difundir el catecismo, apoyar la iglesia, apoyar los seminarios, las vocaciones, todo eso es de suma importancia. Durante 2000 años son millones los cristianos que dieron su vida, su sangre, para comunicar esta fe con su testimonio. Que los hermanos, nosotros somos un eslabón, de lo que hacemos hoy depende mañana. Que todos los santos mártires de la fe nos den la fuerza de amar esta fe, propagarla y defenderla. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Les aconsejo de suscribirse al canal Catecismo Católico Tradicional y hacerlo conocer, mandar estas charlas a sus conocidos, a sus familiares, y suscribirse a este canal y hacerlo conocer para que la gente conozca la fe. Que Dios los bendiga.